Hola, sean todos y todas muy bienvenidas a este curso de Morfología y Función para la carrera de Fonoaudiología. Mi nombre es Carla Fuentes y voy a estar acompañándolos durante este semestre. La otra profesora con la cual vamos a estar trabajando es la fonoaudióloga Javiera Cornejo, quien va a estar haciendo la asignatura del curso paralelo, pero de todas maneras las actividades van a ser de manera transversal para todas las secciones de la carrera de Fonoaudiología. En esta primera clase vamos a hablar de las generalidades de anatomía, pero nosotros sabemos que el curso es morfología. Los temas a tratar en esta clase son generalidades de anatomía, terminología anatómica básica, posiciones, planos y cortes, nomenclatura de morfología, y ya la próxima semana empezaremos a hablar un poco de histología y embriología. Primero contarles un poquito de historia. Ahí nosotros vemos un cuadro de una lección de anatomía del Dr. Welling van der Meer, en la cual fíjense que hay una disección, hay un cadáver el cual está siendo cortado o seccionado. La palabra anatomía corresponde o viene etimológicamente de eso, de la palabra cortar o hacer disección. Antiguamente o siempre, toda la humanidad, el ser humano ha sido muy curioso y sobre todo ha habido todo un estudio con respecto a nosotros mismos, al cuerpo humano. Pero no siempre ha sido tan fácil y nunca hemos tenido tanta tecnología y avances como en estos últimos siglos. Esto se debe principalmente a que en la antigüedad, ya desde antigua Grecia, había muchos estudios y médicos donde hacían estudios anatómicos a cadáveres. Pero hubo una época en la Edad Media que fue la época oscura de la medicina. Y esto dado a que hubo también por parte de persecución de las religiones, no solamente la Iglesia Católica, sino que también otras religiones como el Islam, donde el hacer estudios anatómicos en cadáveres era acusado como magia negra o necromancia. Entonces, eran sumamente perseguidos los médicos y los estudiosos de estas áreas. Por esta razón, hubo tanta controversia y hubo tanto atraso en lo que es el avance de la medicina. De hecho, en la Edad Media los que estaban más avanzados eran los árabes en esa época. Si les interesa saber un poquito más del tema, hay una película, es ciencia ficción, pero está basado en bastante hechos que se acercan bastante a la realidad, que se llama El Médico. Se las recomiendo si es que tienen algún tiempo para que lo puedan ver, para que se entienda un poco de lo que les estoy hablando. Luego del Renacimiento hubo un avance y hubo una importante innovación en cuanto a las metodologías de estudio. En un inicio se permitieron en las grandes universidades hacer disecciones cada 5 años y luego se empezaron a ampliar hasta 3 disecciones al año. Y el día de hoy los avances han sido tales que nosotros podemos incluso tener disecciones virtuales. Hoy tenemos muchos videos y accesos a información la cual no teníamos antes. De todas maneras, ahí les dejo el link por si les gustaría poder revisar un poquito más sobre la historia de la anatomía. Nosotros tenemos esta asignatura que se llama Morfología y Función. Morfología, debido a que nosotros no vamos a estar viendo solamente anatomía, que se refiere al estudio de la estructura de los seres vivos. Vamos a ver también el cómo se desarrollan estas estructuras desde una etapa de la fecundación hasta la etapa embrionaria, que es hasta la 12ª semana, y esta ciencia que estudia el desarrollo de la estructura corresponde a la embriología. Y además nosotros vamos a tener algunos hitos de histología que corresponde a el estudio de la estructura de los tejidos, o sea, lo que nosotros logramos ver al microscopio. ¿Y por qué función? Porque para tener un aprendizaje que sea de manera significativa, nosotros no solamente tenemos que conocer cuál es la estructura, sino que también tenemos que ser capaces de entender por qué está y para qué funciona. Vamos a partir primero hablando de los niveles de organización. Vamos a partir desde el átomo, pero todos ya sabemos de que hay estructuras que son subatómicas. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a pensar hablar solamente de los átomos, donde un conjunto de átomos van a formar una molécula que pueden ser estructuras de menor tamaño o macromoléculas que son estructuras de mayor
tamaño, ya es un conjunto de átomos donde van a formar estructuras de mayor tamaño, y esto va a ser estudiado por la bioquímica y la biología molecular. Si nosotros vamos juntando un conjunto de moléculas y macromoléculas, vamos a estar formando los organelos. Y el conjunto de organelos se van a organizar dentro de una membrana en la forma de una célula. Esto va a ser estudiado por la citología. Si nosotros vamos juntando un montón de células, las cuales se empiezan a organizar para empezar a tener funciones específicas, vamos a encontrar los tejidos. Y los tejidos también se empiezan a organizar entre sí para formar estructuras más complejas que son los órganos. Los órganos que cumplen ciertas funciones o funciones similares o que tengan un solo fin van a empezar a formar los sistemas, como sale el ejemplo de ahí, el sistema digestivo. Y finalmente nosotros somos un organismo el cual está formado por el conjunto de sistemas. Antes de hablar sobre la nomenclatura o de anatomía, nosotros tenemos que ser capaces de tener un lenguaje universal. Y este lenguaje nosotros lo vamos a lograr gracias a que hubo un acuerdo para tener un lenguaje anatómico universal, y este lenguaje nace desde la posición anatómica. ¿Qué es la posición anatómica? La posición es una posición universal para tener un lenguaje único en anatomía y en el área de medicina y otras áreas de la salud. La posición anatómica consiste en que la posición está en la persona o el sujeto, ya sea hombre, mujer, niño, niña, va a estar en posición bípeda, que quiere decir estar de pie, ya con rodillas en extensión, caderas en posición neutra, hombros y cuello en posición neutra, codos en extensión y manos o las palmas de las manos mirando hacia adelante. La posición o la vista va a estar en una disposición meato-orbitaria. ¿Qué quiere decir eso? Perdida hacia el horizonte. Es un plano que se utiliza normalmente para definir qué es la vista al frente. Ya también lo pueden encontrar como la vista en disposición órbito-frontal. Y nosotros vamos a poder ver esta posición anatómica desde una vista frontal o anterior, ya que es la que estamos viendo, la primera imagen a mano izquierda, esta de ahí, una vista anterior, una vista posterior y una vista lateral, la cual podría ser lateral derecha, como lo estamos viendo en esa imagen, y si estuviese mirando hacia el otro lado sería una lateral izquierda porque es el lado que nosotros estamos viendo. Otras posiciones que nosotros vamos a encontrar en la clínica corresponden a las posiciones de cúbito. Decúbito quiere decir acostado. El decúbito, en la primera imagen que encontramos en la parte superior, corresponde al decúbito lateral. Nuevamente, si está acostado sobre el lado derecho, es decúbito lateral derecho, y si está acostado sobre el lado izquierdo, es decúbito lateral izquierdo. La segunda imagen corresponde a el decúbito supino, que es lo mismo que estar acostado sobre la espalda. La tercera, decúbito prono, que es acostado boca abajo. El bípedo, que es de pie. Y cuando nosotros estamos sentados, la palabra técnica para decirlo es sedente. Planos corporales. Estos planos corporales son una serie de cortes los cuales nos van a permitir hacer estudios de la anatomía no solamente desde la superficie, sino que generando cortes que nos permitan ver el interior tanto del cuerpo como de los distintos órganos y estructuras. Tenemos tres planos principales que son el plano mediano, el plano coronal y el plano horizontal. Estos planos nos van a dividir el cuerpo. Por ejemplo, el plano mediano va a pasar aquí justo por la zona central, donde está aquí mi cabeza, ahí
y me va a estar dividiendo en una mitad derecha y otra izquierda. El plano coronal va a estar dividiendo de esta manera, ya de una porción anterior y una posterior. Este plano, el plano coronal, recibe su nombre debido a que justo en esta zona tenemos el hueso frontal y aquí tenemos los huesos parietales. Y estos se unen a través de una articulación que se llama sutura coronal. Y este plano pasa justo cortando a nivel de esa sutura. Tenemos finalmente el plano horizontal, que nos va a estar dividiendo el cuerpo en una porción derecha e izquierda. O sea, perdón, superior e inferior. El plano sagital son planos que van a ir paralelos al plano mediano. Entonces tenemos el plano mediano que va a pasar justo por el centro y tenemos el plano sagital que va a estar haciendo cortes, ya, pero que va a estar también separando una porción derecha-izquierda, pero paralelo al plano mediano. Entonces ahí tenemos ahora nuestras imágenes de referencia. Ahí en color amarillo está el plano mediano y en verde está marcado el plano sagital, que está paralelo al plano mediano. Ahí tenemos el plano coronal, que va, o también conocido como plano frontal, que va a estar dividiendo el cuerpo en una porción anterior y una posterior, y el plano horizontal en una porción superior e inferior. Dentro de los otros planos que nosotros podemos encontrar en la clínica, están los cortes de órganos o estructuras de manera longitudinal, transversa u oblicua. Un corte longitudinal es aquel corte que va a estar a lo largo de una estructura, por ejemplo, en su porción más larga o más extensa. En este caso, en el hueso, sería esto que estoy marcando ahí, o podríamos hacerlo, voy a hacer en la otra imagen. Eso sería un corte de tipo longitudinal, porque está a lo largo de la estructura. Un corte transverso estaría siendo un corte en la zona más angosta de la estructura. Y en este caso, la imagen que se ve aquí, tenemos un corte de tipo oblicuo. Esto es una fractura de tipo espiral que genera esta línea que queda inclinada. ¿Qué quiere decir un corte oblicuo? Es que no está ni en el plano vertical ni en el plano horizontal. Es importante porque destaco que el plano oblicuo está solamente en la clínica porque se utiliza muchas veces para radiografías u otros elementos. Ahora vamos con los ejes. El eje es una línea imaginaria que va a atravesar el plano y va a permitir, si es que pasa por articulación, el movimiento. Se los voy a representar. Esta hoja va a corresponder al plano, que recuerden que el plano es un corte. En este caso voy a hacer un corte de tipo sagital. El micrófono va a representar el eje, que va a ser la línea imaginaria que va a atravesar de manera perpendicular, o sea, formando un ángulo recto ya por el plano y va a permitir que se genere un movimiento. Entonces, aquí tengo el plano, aquí va medio chueco, me cuesta dirigir la cámara. Ahí tenemos el eje y voy a permitir movimiento, por ejemplo, de flexión y extensión. En el caso de que tengamos nosotros un plano coronal, yo voy a tener un eje que vaya de anterior hacia posterior y va a permitir estos movimientos. Y en el caso de plano horizontal, voy a tener un eje que va a ser cefalopodálico y va a permitir movimientos de rotación. Entonces, aquí tenemos el resumen del plano. Ahí tenemos su plano sagital y el mediano, con vistas derecha-izquierda. El eje va a ser perlateral, o sea, de lado a lado. El movimiento va a ser de flexión y extensión. En el caso del plano coronal, nosotros vamos a tener un eje que va a ser antero-posterior y va a permitir movimientos de separación o aproximación en el caso de las extremidades o inclinaciones en el caso del eje axial.
Y en el plano horizontal vamos a tener un eje que va a ser cefalopodálico, o sea, de la cabeza a los pies, y me va a permitir movimientos de rotación. Entonces aquí tenemos un ejemplo de los movimientos. Flexión, como definición, corresponde a acercar los extremos en un plano sagital. Y para que ustedes se recuerden bien, corresponde a los movimientos que te llevan hacia la posición fetal. En el caso de la extensión, son movimientos que te sacan de la posición fetal y la definición sería alejar los puntos en el plano sagital. Ahí tenemos movimientos de separación y aproximación, también conocidos como abducción y aducción, que corresponde a alejar los extremos del tronco o acercarlos al tronco o a la línea media. Y la inclinación que pasa a nivel de tronco, donde podemos hacer estos movimientos en el plano coronal. A nivel del plano horizontal tenemos los movimientos de rotación y tenemos los movimientos de supinación y pronación. Les voy a pedir que todos tomen su muñeca de esta manera y traten de rotarla. Van a ver que el movimiento está limitado. Ahora vayan a su codo, tómenlo donde lo estoy mostrando y hagan ahora el movimiento de supinación y pronación. De esta manera se van a dar cuenta de que el movimiento de supinación y pronación es un movimiento que ocurre en el codo y no en la muñeca. Ya, supinación es con la palma hacia arriba y viene de la palabra súplica, por la posición de las manos. Y supinación y pronación es el movimiento con la palma hacia abajo. Otros movimientos es el movimiento de circunducción, que corresponde a un movimiento en forma de cono, donde la zona distal se mueve generando un círculo amplio y la zona proximal, o que va a estar más cerca del origen, no tiene desplazamiento. Tenemos también algunos movimientos de lo que es la mandíbula, donde tenemos la protrusión y retrusión, apertura y cierre. ¿Ya? También la apertura también se conoce como descenso y el cierre también se conoce como elevación. Y a nivel del hombro también tenemos un movimiento especial donde tenemos la retracción y la protracción. Retracción hacia atrás y protracción hacia anterior. Los segmentos corporales del cuerpo, nosotros es importante que los vayamos conociendo. Vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Tenemos la cabeza, que es la que está de color amarillo. Las voy a ir indicando por si es que hay alguien que tenga algún problema, ya sea de, de que no distinga bien los colores o que tenga dificultades para poder ver bien la imagen. Esta porción corresponde a la cabeza. El cuello es una zona de transición entre la cabeza y el tórax y miembro superior. El tórax es la porción que se encuentra aquí de un color morado. Ya estamos hablando ahora de lo que es el sistema axial, que va a ser nuestro sistema de eje. Tenemos la zona del abdomen, que es la que está ahí de color verde. El dorso, que es lo que nosotros conocemos comúnmente como la espalda. La zona de pelvis, donde nosotros localizamos el periné, que está en la zona inferior, ya formando lo que es el suelo pélvico. Y en miembro superior, también conocido como extremidad superior, nosotros vamos a tener segmentos. En el caso del brazo, corresponde al segmento que está entre el hombro y el codo. Ese segmento va a ser el brazo. El antebrazo corresponde al segmento que está entre el codo y la muñeca. Y la mano corresponde a lo que es palma, dorso y dedos. Vamos a cambiar color para miembro inferior. En el miembro inferior se nos divide en lo que es la porción glútea,
El muslo, o sea, la porción glútea corresponde a toda la zona muscular y tejido blando que se encuentra en la zona posterior de la pelvis. El muslo está comprendido entre la cadera y la rodilla. Eso es el muslo. La pierna está comprendida entre la rodilla y el tobillo. Y finalmente tenemos lo que es la porción del pie, que va a estar ahí con el número 10. Si es que lo logran visualizar. ¿Ya? Y todo lo que es miembro o extremidad superior y extremidad inferior corresponde al sistema apendicular. Es importante destacar que dentro de nuestro cuerpo nosotros vamos a tener también cavidades. ¿Qué quiere decir que tengamos una cavidad? Corresponde a una porción de nuestro cuerpo que va a ser hueca para poder alojar a órganos que sean de vital importancia o que necesiten mayor protección. En el caso de las cavidades, tenemos cavidades que son cavidades dorsales y cavidades ventrales. Las cavidades dorsales corresponden a la cavidad craneal, que está delimitada por los huesos del cráneo, ya que van a formar la bóveda craneana y van a alojar al encéfalo y a las meninges. El encéfalo está compuesto por el cerebro y el tronco encefálico y el cerebelo. Tenemos otra de las cavidades posteriores, corresponde a la cavidad espinal. La cavidad espinal está formada por la unión de todas las vértebras, las cuales van a formar un canal que se llama el canal medular y ahí va a estar alojada precisamente la médula espinal. Tenemos la cavidad pélvica, que es una cavidad que va a estar en la zona inferior, ya va a estar alojada entre los huesos coxales que forman la pelvis. Dentro de las cavidades ventrales tenemos la cavidad torácica, que a su vez va a tener regiones. Tiene dos regiones pleuropulmonares, derecha e izquierda, que va a alojar a los pulmones y la pleura, y va a contener al mediastino, que es donde va a estar alojado el corazón y los grandes vasos. Y finalmente tenemos la cavidad abdominal, que corresponde a la única cavidad que no va a estar formada o no va a estar rodeada de huesos. Por ejemplo, como era la cavidad craneal, que dijimos que estaba rodeada por los huesos del cráneo, la cavidad espinal, que estaba formada por la columna vertebral, la cavidad torácica, que no lo mencioné, pero está delimitada por las costillas, el esternón y las vértebras. Y tenemos la cavidad abdominal, que va a ser principalmente muscular, por la musculatura abdominal, que va a contener las vísceras, principalmente el sistema digestivo, glándulas anexas, entre otros. En el caso de la cavidad pélvica va a contener vejiga urinaria, en el caso de los varones la próstata y en el caso de las mujeres va a contener ovarios y útero y vagina. Vamos a hablar ahora de terminología anatómica, relación y comparación. Cuando nosotros hablamos de relación y comparación, tenemos que tener sumamente claro de que vamos a tener puntos de referencia. ¿Qué quiere decir? Para que se entienda, si yo les quisiera preguntar o alguien les pregunta a ustedes, ¿cómo llegar a la calle Avenida Portugal? Alguien les podría decir, Avenida Portugal se encuentra al oriente del metro Padre Hurtado. Si nos ponemos puristas, sí, por la calle Avenida Portugal está al oriente del metro Padre Hurtado. Pero si uno se fuese al metro Padre Hurtado, tendría que pasar por muchísimas calles y muchísimos otros metros antes de llegar a la calle Avenida Portugal. Entonces, uno tendría que dar como referencia un punto cercano.
uno podría decir, ah, mira, está a la salida del Metro Católica o está al poniente de Metro Católica. Entonces, ¿qué haría uno? Se iría hasta Metro Católica, se bajaría del metro y caminaría un poco hacia el poniente y se encontraría con calle Portugal. Entonces, esto es muy importante porque ahora vamos a hablar de los términos de comparación y relación en anatomía. Cuando nosotros hablamos de superior e inferior, superior quiere decir lo que está más cercano a la cabeza y inferior es lo más cercano a los pies. Por eso también los sinónimos que están entre paréntesis son cefálico y podálico. Entonces, si yo quiero decir la nariz está superior a la boca. Entonces yo, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a la boca y voy a irme hacia arriba de la boca y voy a encontrar la nariz. ¿Qué es lo que pasaría, por ejemplo, si yo dijera la boca está arriba o está superior a la rodilla? Uno, ¿qué haría? Iría a la rodilla y pasaría por el muslo, la cadera, el abdomen, el tórax, el cuello, el mentón y ahí recién encontraría la boca. Entonces, para que uno hable de estos términos de comparación, tiene que usar referencias que sean cercanas, porque yo es lo que yo voy a ir a buscar para encontrar otra cosa. Entonces, nuevamente, la boca está inferior a la nariz, pero está superior al mentón. Medial y lateral. Ya, entonces, superior dijimos que era lo más cercano a la cabeza, inferior lo más cercano a los pies. Medial y lateral, nosotros vamos a dibujar aquí una línea que va a coincidir con el plano mediano, pero este eje, me quedo ahí medio chueco, lo siento, ahí sí, este eje va a estar, es un eje que va a ir desde la cabeza o desde el vértice de la cabeza hacia o hasta el segmento que está entre ambos pies, entre ambos talones, y todo lo que se acerque va a ser medial y todo lo que se aleje va a ser lateral. Ya, lo mismo del otro lado. Todo lo que se acerque a la línea media va a ser medial y todo lo que se aleje va a ser lateral. Entonces, por ejemplo, si nosotros pensamos aquí en esta niña, nosotros podemos dibujar ahí el corazón. Lo vamos a dibujar ahí, que esté bien rojito ese corazón. Y lateral vamos a dibujar los pulmones. No fue una buena elección de color, lo siento. Vamos a dejarlo, parece que de un color blanco mejor. Ahí sí. Y ahí están los pulmones. Entonces yo podría decir que el corazón es medial a los pulmones o que los pulmones son lateral al corazón. Proximal y distal. Estamos hablando de esta flecha de aquí. Este es un poquito más difícil de entender porque cuando hablamos de proximal y distal quiere decir proximal más cerca del origen o más cerca del tronco y distal es más lejos del origen o más lejos del tronco. Entonces, si yo estoy hablando de el hombro, que es el que estoy dibujando ahí con una H, el hombro con respecto al brazo, el hombro está más cerca del tronco que el brazo. Por lo tanto, el hombro es proximal al brazo. En el caso del brazo o el codo con respecto al brazo, el codo es distal del brazo. ¿Qué quiere decir esto? Es lo mismo que decir que el codo está más lejos del tronco que el brazo. Pero nosotros en anatomía decimos que está distal que el codo está distal al brazo. Otro ejemplo que les puedo dar con esto es, por ejemplo, si nosotros pensamos aquí en el colon, ahí está con sus 4 porciones el colon. Si yo tengo, por ejemplo, en esta zona una úlcera, este es el colon ascendente, que tiene una disposición que va desde el ciego hacia arriba, hacia superior. Y si yo quiero decir la ubicación de esta úlcera, yo podría decir de que
la úlcera se encuentra en la porción o en el tercio proximal del colon ascendente. Entonces yo me iría colon ascendente, si me dicen tercio, quiere decir que me lo dividieron en 3 partes, y está en el tercio proximal, o sea, en el tercio que está más cerca del origen, que sería ese. Anterior y posterior. Aquí vamos a ir a la imagen del modelo. Anterior quiere decir también ventral o más cercano del vientre, y posterior dorsal o más cercano al dorso. Por ejemplo, en esta zona nosotros tenemos el esternón, aquí tenemos el corazón y aquí tenemos la columna vertebral. Entonces yo podría decir que el corazón está posterior al esternón o el corazón está anterior a la columna vertebral. Profundo y superficial lo vamos a ver en la siguiente imagen. Ajá. Borrar aquí todo esto. Vamos a hacer nuevamente nuestra línea media. Ay, que no hay caso que me quede derecha. Ya. Segundo intento. Ah, mira, me quedó esa perfecta. Ahí sí. Ya, entonces, para nosotros hablar de los términos de relación, vamos a necesariamente considerar la línea media o el plano mediano que nos va a estar dividiendo el cuerpo en una mitad derecha y una mitad izquierda. Ipsilateral quiere decir dos estructuras que son del mismo lado. Por ejemplo, el hombro derecho con la cadera derecha son ipsilaterales. Contralateral significa del lado contrario. Entonces ahí yo podría decir el hombro derecho es contralateral a la cadera izquierda. Unilateral se refiere principalmente a órganos, si es que están en un lado del cuerpo o en ambos. Por ejemplo, unilateral o el vaso es un órgano de tipo unilateral. Está en esa zona, está justo lateral al estómago, pero tenemos un solo vaso y está en un solo lado del cuerpo. Eso quiere decir unilateral. En cambio, por ejemplo, el estómago es un órgano que va a tener una porción en el lado derecho, o sea, en el lado izquierdo, y otra porción en el lado izquierdo. De esa manera. Fíjense que cruza la línea media. Por lo tanto, este es un órgano de tipo bilateral. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, los riñones son bilaterales, los pulmones son bilaterales porque están a ambos lados. Pero yo podría decir ipsilateral o contralateral es como más para relacionar estructuras. Por ejemplo, yo podría decir, un paciente politraumatizado tuvo una fractura en la clavícula derecha con compromiso bilateral de pulmón y una fractura en la pelvis contralateral. Entonces, mi punto de referencia sería la clavícula derecha. Sabemos que los pulmones están con una lesión bilateral, o sea, ambos pulmones están comprometidos y hay una fractura en la pelvis contralateral, o sea, una fractura en la pelvis izquierda. Los términos de relación y comparación asociados a profundo y superficial. Vamos a esperar aquí el salto. Ya, disculpen aquí por el salto, pero em, disculpen por el salto que ocurrió en esta imagen, fue un problema técnico. Dentro de los términos de relación y comparación nos había faltado em, revisar lo que es profundo y superficial, y vamos a también hablar de el externo y el interno.
Cuando hablamos de profundo y superficial, vamos a estar hablando de varios órganos. Ya la superficie va a ser sobre la piel y cuando hablemos de superficial va a ser lo más cercano a la piel, ya, y vamos a estar considerando de que va profundo, va a ser todas aquellas estructuras que se atraviesen. Por ejemplo, como sale aquí en la flecha amarilla grande. Está de aquí. Lo que va a estar más cercano a la piel va a ser superficial y aquí ustedes se fijan que a medida que va atravesando distintos órganos, vamos llegando a una zona más profunda. En cambio, si ustedes se fijan que ahí tenemos un hueso, ahí tenemos una porción que sería lo interno y lo que estaría por afuera sería lo externo. Y ahí están los términos de unilateral, bilateral, ipsilateral y contralateral descritos de manera gráfica. Estos accidentes y reparos óseos es importante que ustedes ahora los revisen en su casa de manera individual. Lo importante es que los tengan claros para cuando tengamos ya las clases de tejido óseo, que va a ser desde la tercera clase. De todas maneras, vamos a hablar aquí, dejo unas imágenes para que ustedes vayan reconociendo algunas de las estructuras. Por ejemplo, aquí está el trocánter, que si ustedes se van a la imagen anterior, les va a decir que es una estructura redondeada de gran tamaño que va a estar en huesos como el fémur. Ya ustedes pueden encontrar aquí un surco, ya que también le va a decir que que está dentro de las depresiones, que por ahí va a pasar algún tendón, alguna estructura vascular o nerviosa. Foramen, o sea, perdón, ahí hay un conducto que corresponde a un canal de paredes sólidas, un foramen que corresponde a una perforación o una luz que se genera en una pared, etcétera. Entonces la idea es que ustedes vayan revisando ahora cada una de las terminologías que se les dejó descritas. Bueno, eso ha sido la clase de hoy. Espero que les haya gustado, que les sea de mucho provecho. Les dejé aquí un link por si les interesa la anatomía comparativa. Este es un link donde uno puede ver dibujos de la anatomía humana versus la anatomía de animales, en este caso específicamente del sistema óseo, que es lo que vamos a ver próximamente. Y aquí muy youtuber, les voy a pedir que se suscriban a mi canal y toquen la campanita de notificación.